Bien, tenemos un vector U, 140 metros por segundo, 30 grados al norte del oeste. Vamos a buscar sus componentes en X y en Y. Ese vector está al norte del oeste, está en este cuadrante, es decir, el segundo cuadrante. Bien, simplemente dibujamos o trazamos el vector. Sería el vector U, que tiene un ángulo de 30 grados. Entonces hay que buscar su componente. Este vector, pues, si ustedes observan, si se forma el triángulo rectángulo, es decir, que tiene componente en Y y tiene componente en X. Su componente en X sería entonces la magnitud del vector multiplicada por el coseno del ángulo de ese vector, que es 30 grados. Algo importante, el signo de la componente. Esta componente en X, observen que está en el lado negativo del eje X, por lo tanto es negativa. Y esta componente en Y, en este cuadrante, está en el lado positivo del eje Y, ¿ve? Paralelo al eje Y positivo. Entonces recuerden que de este lado, en este lado, X es positivo. Aquí en este lado, Y es positivo. En este lado de acá abajo, Y es negativo. Y de este lado de acá, pues X es negativo. Entonces quiere decir que esta componente aquí va a ser negativa. Buscamos o escribimos su magnitud. Sería menos 140 metros sobre segundo multiplicado por el coseno de 30. Buscamos en la calculadora. Escribimos en la calculadora menos 140 multiplicado por el coseno de 30. Pues nos va a dar menos, buscamos en la calculadora, redondeando nos da a 121 metros sobre segundo. Y esa sería entonces la componente en X. Ahora vamos a buscar la componente en Y. La componente en Y ya sabemos que es positiva, así que va aún más. Como es más, se sobreentiende. Sería la magnitud de ese vector U, pero ahora por el seno de 30. Sería la componente en Y, que sería su magnitud, son magnitud de 140 metros sobre segundo, multiplicado por el seno de 30. Multiplicando 140 por el seno de 30 en nuestra calculadora, nos da entonces que eso es 70 metros sobre segundo. Y ahí ya hemos obtenido las dos componentes. Escribimos el vector en términos de sus componentes. Sería menos 121 por el vector unitario Y. La otra en Y es positiva, así que sería más 70J, paréntesis, la unidad, metros por segundo, y ahí ya tengo entonces el vector en términos de su componente y de su vector unitario, I y J.